Capítulo 13. El filo de las brasas. El centro de mando en el bastión crecía día a día. Pero era necesario coordinar el combate en una colmena tan grande. Cuando una de tus divisiones luchaba a 200 kilómetros de la otra, necesitabas buenas comunicaciones para saber qué estaba pasando. Filas de matrices de transmisión y proyectores de señales se alineaban en la cámara principal, cada una vigilada por rebeldes con uniformes oscuros, la mayoría sin dormir, muchos demacrados. Podía oler café en el aire. Va a ser un gran problema cuando ya no haya café y ya puedo saborear la rebelión en mis filas. Penélope estaría devastada. Pero seguimos creciendo. Nos volvemos cada vez más sofisticados. Penélope me recibió en el mamparo con un gesto de la cabeza, su expresión inusualmente ilegible. La transmisión es estable. Hemos logrado protegerla de la interceptación de Derenik. En la pared del fondo, el proyector de Ololito se encendió al entrar. La estática formó figuras, luego un rostro. Un rostro de mujer. Impresionante, pero no como seguramente habrían admirado los nobles de la antigua Terra. Su belleza era esculpida. Pómulos marcados, ojos de un verde intenso y cabello carmesí recogido en un práctico moño tras la cabeza. Una cicatriz le atravesaba el labio inferior y ella la llevaba con orgullo. Alexander Apollyon dijo. Su voz era profunda y segura. Supongo que hablo con el señor rebelde de la colmena Atenia. Su uso de mi nombre, junto con el del héroe legendario, me hizo reflexionar un instante. Pocos lo usaban en mi círculo íntimo. Menos aún lo pronunciaban con esa clase de admiración, como si yo fuera un personaje mítico y no un hombre genéticamente creado, con armadura y improvisando como podía. Sí, lo soy, respondí, cruzándome de brazos. ¿Y tú? Me llamo Mariana Atropos, respondió sin dudarlo. Comandante de la llama imperecedera. Protectora soberana de la colmena Vern. Arqueé una ceja. Soberano. Solo hasta que la gente tenga una mejor opción, dijo, y la comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. Prefiero títulos que se desvanecen cuando uno los deja de usar. Tras ella, la proyección reveló destellos de calles devastadas por la batalla, milicianos alzando estandartes en lo alto de las torres colmena y multitudes vitoreando en plazas llenas de humo. Su pueblo había obtenido una gran victoria en Vern. Has logrado lo imposible, Mariana, dije, acercándome a la pantalla. Oí rumores de que Vern había surgido junto a nosotros después del Día Rojo, pero nunca imaginé que lo liberarían tan pronto. Podría decir lo mismo de usted, Lord Apollyon, respondió ella. Los relatos de la colmena Atenia hablan de milagros. Naves abatidas. Las naves de guerra alienígenas que caían de la órbita se vieron por todo el mundo. Un semidios renacido entre los hombres. No respondí directamente a eso. El mito que crecía me serviría, y permitir que se extendiera contribuiría en gran medida a unir el planeta que está debajo de mí. Penélope se aclaró la garganta suavemente a mi lado. La señal es fuerte. No hay señales de interferencia. Está en un bucle de alta ganancia, segura durante los próximos 6 minutos. Mariana ladeó ligeramente la cabeza. Entonces seré breve. Enderezó la espalda. Colmena Vern es nuestra. Hace 2 noches, expulsamos a las últimas fuerzas terrestres de Derenik hacia los cráteres del sur en el desierto. Los cráteres más allá de los límites de Colmena Vern eran famosos en todo el planeta, el lugar donde los xenos habían desplegado su bombardeo orbital para intimidar a Colmena Vern durante su conquista de Atenia. Su apoyo aéreo huyó al este, en dirección a ustedes. Espero que se reagrupen, pero por ahora, tenemos margen de maniobra. Hemos asegurado todos los manufactorums y los patios de Macrorail. El puerto espacial es nuestro, incluso si la estación orbital sobre el ascensor espacial sigue en manos enemigas. El control civil se está estabilizando bajo nuestro ejército. Se están formando células de resistencia fuera de los muros. Campesinos, carroñeros y extrabajadores de fábricas. Están ansiosos. Sin entrenamiento. Pero podemos moldearlos. ¿Cómo está la situación alimentaria? ¿Se ha convertido en un gran problema para nosotros aquí?, pregunté. Los complejos agrícolas 6 y 8 están intactos.
Hemos recuperado las granjas del este y el agua está llegando de los pozos del acuífero. No es mucho, pero sobreviviremos unos meses. Has hecho más que sobrevivir, dije, asintiendo lentamente. Fuiste el primero en tomar tu colmena. Te felicito por eso. Será un estímulo moral para todo el planeta. Nos aseguraremos de difundirlo a nivel mundial. ¿Cómo van las cosas en la capital, Lord Apollyon? La mayor parte de la ciudad, salvo la colmena central, es nuestra, salvo algunos reductos en las profundidades. La mayor parte de la resistencia alienígena aún se esconde en sus torres tras las murallas y pronto la asaltaremos. Por ahora, la batalla se centra en los remanentes de resistencia y en los drones y aeronaves que llegan de las instalaciones militares dentro de la colmena central. Nos hemos centrado en la organización y los suministros. La expresión de Mariana se suavizó. Solo un instante. Bien, entonces la capital pronto volverá a estar en manos humanas. Y ahora pregunto, ¿dónde atacaremos ahora? Tengo un ejército sentado sin hacer nada más que atacar pequeñas ciudades en el páramo. Una mujer directa. Bien. Y ya me estaba dejando en manos la estrategia general. Me acerqué a la consola y abrí el mapa planetario. El continente giraba ante nosotros, salpicado de grupos de colmenas y las cicatrices negras de los bombardeos xeno. Dibujé una línea roja hacia el sur, desde Verne hasta Helios. Aquí no, dije, tocando a Atenia. La situación está bajo control. Pero al sur, la colmena Helios sigue sitiada. Sus células de resistencia nunca se han formado del todo como las nuestras, y la presión de Derenik ha sido implacable sobre los pocos héroes que luchan y mueren a diario. Entonces nos trasladaremos allí, dijo de inmediato. Tomaremos nuestras banderas y quemaremos a los invasores en las calles. Cuando las forjas de Atenia vuelvan a funcionar a pleno rendimiento, armaremos y equiparemos a decenas de millones de combatientes. Entonces podremos asegurar el continente y exterminar cualquier resistencia aquí, pero necesitamos unos meses. Mariana no discutió. Simplemente asintió. Lentamente. Veo. Necesito que seas el oeste, dije. Que seas el ancla. Atenia será el martillo. Juntos, destruiremos su dominio, colmena por colmena. Una pausa se prolongó entre nosotros. Entonces sonrió. Quizás seas Apollyon, después de todo. La imagen parpadeó. Un tono de advertencia pulsó en lo alto. Se está cayendo la señal, dijo Penélope. 30 segundos. Mariana me miró directamente. Yo sostendré a Verne. Golpearé a Helios. Cuando nos volvamos a encontrar, será sobre los huesos de nuestros carceleros. Lo espero con ansias, Mariana dije en voz baja. Luego ella se fue. La cámara se oscureció. El hololito se desvaneció. Las consolas reanudaron sus ciclos normales y monótonos. Penélope se cruzó de brazos. Es una mujer impresionante. Lo es, dije. Ojalá todas las colmenas tuvieran el éxito que tuvo la suya, lamentablemente, no tuvimos tanta suerte. Los fuegos de Atenas nunca se apagaron del todo, y desde este balcón se podían ver muchos de ellos. El cielo siempre había sido naranja, incluso durante la noche, pero ahora brillaba con los millones de incendios que había por toda la ciudad y que nos resultaba difícil apagar. Necesitaremos establecer algunas regulaciones sobre la contaminación del aire una vez que esto se haga. Aún así, reinaba la calma. Por una vez. No había aviones combatiendo interceptores alienígenas ni enjambres de drones provenientes de la colmena central, y nuestro propio bombardeo se había detenido esa noche para reabastecernos y acumular provisiones para el gran avance. La artillería y los bombarderos en silencio. Alguien llamó a la puerta detrás de mí, levemente, casi nervioso. Entra, grité sin girarme. Ariana apareció y se apoyó en el borde de la barandilla. Su silueta se reflejaba en el resplandor de las hogueras. Llevaba el uniforme medio desabrochado, con la chaqueta colgada despreocupadamente sobre el hombro. La naturalidad de un soldado con un toque de ceremonia. ¿Estoy interrumpiendo uno de tus meditativos silencios?, preguntó.
Estás interrumpiendo un raro momento de quietud, dije, mirándola con una leve sonrisa. Pero lo permitiré, mortal. Oh, gracias a su divina majestad por este privilegio, Lord Apollyon. Dijo en voz baja, antes de reír. Sonrió con suficiencia y se sentó a mi lado, dejando que sus botas colgaran del alféizar del balcón. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Simplemente observamos cómo la ciudad respiraba. Es extraño, dijo finalmente. Después de todo el caos, las tormentas de fuego, los gritos. Ahora, todo está en silencio. No confío en ello, es extraño tener que confiar en la Fuerza Aérea para que luche mientras nos preparamos. Yo tampoco, dije. Pero el silencio no es nuestro enemigo. La complacencia sí lo es. Suena como algo que dirías en un discurso, bromeó. Me giré para mirarla. ¿Prefieres un discurso? Tengo varios. Tengo un sueño de que un día este planeta se elevará, soltó un gruñido fingido, interrumpiendo mi infracción de derechos de autor. Oh, no. Solo, háblame. Como a una persona. Eso me tomó por sorpresa, más de lo que quería admitir. Así que lo intenté. Estoy pensando en lo que viene después, dije. Tal vez demasiado. Intento imaginar ciudades con cielos despejados. Niños que nunca aprenden a temer el sonido de los pasos en la oscuridad. Me imagino reconstruyendo algo mejor. Empecé. Desahogando algunas cosas. Me pregunto si lo que hago está bien, si no me estoy llevando a todos a la muerte, si soy suficiente para esta tarea. Ariana me miró fijamente, con los labios fruncidos mientras pensaba, y luego sonrió antes de tomar mi mano. Eres más que suficiente, Alex. La gente te quiere, y con razón. No sé cómo acabará todo. Nadie lo sabe. Pero sé que no importa. Solo importa esto. Solo el ahora. Lo que estamos haciendo es bueno. Es lo correcto. Y eso es todo lo que importa, dijo con voz suave, mirándome fijamente a los ojos. Y me quedé paralizado un momento mirándola. No lo había tomado por algo filosófico. Pero parecía que tenía sus momentos. Aún así sus palabras me consolaron. Y me imagino como reina, dijo de repente, asintiendo para sí misma. Parpadeé. Sonrió, estirándose. Hablo en serio. Piénsalo. Yo, Ariana, reina de las colmenas libres. Soberana de la Federación Neoateniense. Prohibiría el papeleo. Todas las sesiones del consejo durarían menos de 10 minutos. Siestas obligatorias. Tu reinado duraría 6 días, dije riéndome. Pero qué 6 días tan gloriosos serían, respondió, apoyándose ligeramente en mí. ¿Y tú? Incliné la cabeza. No creo que esté destinado a gobernar. Estoy hecho para la guerra. Gobernar es más propio de Guillimán. Nací para ser un conquistador y me miró de reojo antes de ponerme una mano en la mejilla. No me lo creo, Alex. Eres bueno en lo que haces. Estás construyendo algo aquí. Algo realmente grandioso y... Su voz se convirtió en un susurro. Solo importa el ahora, Alex. La luz del fuego se reflejó en sus ojos, y algo crudo y humano se agitó bajo mis costillas. Ella había estado conmigo desde el principio, sangrando y luchando, sin pedirme nada jamás. Ariana, dije en voz baja. No hablamos. No fue necesario. El beso fue suave. Vacilante. Su otra mano rozó mi pecho, insegura, y dejé la mía descansar sobre su cuello. Al despedirnos, ella rió en voz baja. Una risa atónita y sin aliento. Bueno, dijo ella, ruborizándose. Ahí va esa cadena de mando. Arqueé una ceja. Tienes más rango que todos en tu unidad, y yo tengo más rango que todos los demás. Nos las arreglaremos. Se quedó un momento más, y luego se quedó allí con una media sonrisa. No te acostumbres a eso. Me gusta que te ganes tus sonrisas. Todavía estaba sonrojada cuando se fue. La oí murmurar algo como llévatelo, tía Pen. Al cerrar la puerta. No tuve que esperar mucho tiempo.
La puerta volvió a crujir, apenas 2 minutos después de la salida de Ariana. Penélope entró tranquilamente, echándose la trenza por encima del hombro con un aire teatral. Vi a Ariana en las escaleras, dijo. Parecía que acababa de escapar de un volcán. Arqueé una ceja. ¿Coincidencia? Oh, claro, dijo con dulzura. Fue pura casualidad. No esperó permiso. Nunca lo hacía. Penélope se subió a mi regazo como si fuera su asiento, rodeándome los hombros con sus brazos con naturalidad felina. No quería quedar atrás, murmuró, rozando mis labios con mi mejilla. Esto no es normal. Ustedes dos están coordinando esto, dije rotundamente. Ella sonrió. Seducción programada. Eficiente. Revolucionaria, incluso. Luego me besó. Penélope nunca hacía nada a medias. Cuando ella se apartó, su aliento era cálido contra mi cuello. Ambos, de alguna manera, habían tallado un espacio en mi vida que ni la guerra ni el destino habían previsto. Como sea y siempre y cuando ambos sepan lo que están haciendo, y dije suavemente. Luego cerré los ojos. La tormenta estaba casi aquí. Pero por ahora, me dejo respirar. La alarma aulló como una bestia herida en las profundidades del cuartel. Ya me estaba moviendo cuando el Vox crepitó en mi oído, pánico, estática, luego la voz sombría de Garran. Brecha en el sector este. 2 escuadrones caídos. Interferencia de comunicaciones confirmada. Brujas. Brujas. La energía psíquica estaba jodiendo con la tecnología. ¿Cómo diablos lograron atravesar el asedio de la colmena central? Para cuando llegué a la cañonera, los motores de la Tenia Libre ya rugían al cobrar vida. Mi armadura me ceñía las extremidades, cálida y familiar. El arma que colgaba de mi espalda zumbaba con potencia contenida. Cuando despegamos, la ciudad se extendía bajo nosotros, una red agitada de acero y fuego, pero nada parecido a lo que nos esperaba en los sectores orientales. Cuanto más nos acercábamos, peor se volvía el aire. La fábrica y los bloques residenciales no habían sido escenario de una guerra durante semanas. Se suponía que el sector estaba despejado y la gente había regresado a sus hogares. Pero algo había regresado con ellos. La Atenia Libre descendía en una rápida espiral, suspendida sobre una carretera fracturada justo afuera del armazón destrozado de una torre de viviendas. Los bloques circundantes eran un cementerio, restos retorcidos de barricadas y cadáveres rebeldes esparcidos como muñecas abandonadas. Docenas, tal vez más. El aire zumbaba. Mis sentidos se retorcieron al tocar el velo. La urdimbre aquí estaba, contaminada. Grasienta. Incorrecta. Escuadrones perimetrales, informen, dije. Una voz crepitó. Confirmados 27 muertos. Los supervivientes afirman que hay figuras desapareciendo entre los escombros. Sombras que, hablan. Psíquicos, murmuré. Más de uno. Ellos estaban aquí. Extendí mi mente como una espada. Sumergiéndome en el mar de almas. La disformidad se curvaba a mi alrededor. Lo sentí, cúmulos de conciencia parpadeando como estrellas moribundas dentro del armazón de la torre. Sus mentes eran espirales de dolor y propósito, moldeadas en algo, otro. ¡Demonios! La torre misma latía con energía en mi mente. Símbolos pintados en las entrañas marcaban su base. Era una trampa. Un ritual. Podía sentir la tensión en el aire, su energía. Me esperaban. Esperaban que irrumpiera en el lugar. Pero no tenía intención de morir en una pantomima. Algún tipo de ritual. Una explosión. Invocación de demonios. No sé nada de estas runas, aunque quizás sea lo mejor. Evacúen los cuerpos. Saquen a los heridos. Retirada total, ahora, ordené. Despejen el distrito en 10 manzanas. Señor. Preguntó mi ayudante sorprendido. No les voy a dar lo que quieren, dije. Llamé al enlace de comando al escuadrón de bombarderos más cercano. Coordenadas fijadas. El objetivo es un edificio comprometido en el sector este de la colmena. Derríbenlo.
confirmando, la autorización de bombardeo, señor. Llegó la respuesta, incierta. Ejecutar orden 66. La línea quedó en silencio por un minuto. Entonces el cielo gritó. El primer ataque impactó la torre como la furia de la tierra misma, mientras los bombarderos lanzaban sus misiles a kilómetros de distancia. Un fuego blanco estalló hacia arriba, una columna de aniquilación que atravesó el ferrocemento y el acero. Luego llegaron la segunda y la tercera, bombas que desgarraron los cielos y derramaron venganza en los huesos de la colmena. Observé desde la cañonera, con los brazos cruzados sobre el pecho, inmóvil. Cuando terminó, la torre y los bloques circundantes eran un cráter humeante. El zumbido psíquico se desvaneció, extinguido como una vela bajo una bota. Sí, buen intento. Garran, triplica la guardia en todas las líneas de asedio, dije en voz baja a mi comunicador. Sobre todo en los accesos a la colmena central. No quiero más sorpresas. Si podían hacer esto con poca preparación y qué podrían hacer en la colmena central. No podíamos darles más tiempo libre. El enemigo había hecho su movimiento. Ahora era nuestro turno. Desde el balcón del bastión de mando, contemplé los patios de maniobras. Filas y filas de tanques se extendían en el horizonte. Las cañoneras se alzaban sobre sus puntales de aterrizaje como enormes carroñeras metálicas. La artillería, remolcada y autopropulsada, descansaba sobre rieles de campaña junto a cajas de munición del tamaño de ataúdes. Habíamos logrado despejar al enemigo del aire. Ahora los cielos eran nuestros y era el momento. En lo alto, escuadrones de bombarderos y cazas trazaban estelas de condensación en círculos perezosos. Incluso ahora, más estaban aterrizando, reabasteciendo, cargando municiones y volviendo a bombardear a los xenos. Ellos suavizarían las defensas para nosotros. Mis botas chocaron contra el acero al descender a los patios. Los soldados se dispersaron a mi alrededor como una marea. Comandante en el lugar. Gritó una voz. Los oficiales saludaron. Otros se arrodillaron. No disminuí la velocidad. Más allá de las líneas de artillería pesada, entré al núcleo de los patios de formación, donde se reunían los regimientos blindados. Se habían excavado enormes trincheras en los campos, anticuadas pero efectivas. Los oficiales de tanques estaban de pie junto a sus vehículos, con las mejillas manchadas de grasa negra, aferrando placas de datos o llaves inglesas. Me detuve ante el vehículo líder de la 6 División blindada. Un tanque pesado de la Federación modificado, desmantelado y reconstruido desde la proa hasta el escape. Ahora, lucía el emblema de la cadena. El comandante se acercó, casco en mano. Joven. Nervioso. Informe, dije. Señor. El 84% de la división está en pleno funcionamiento. Las reservas de combustible están al máximo. Estaremos listos al amanecer, señor. Asentí. Bien. Tú llevas la punta de nuestra lanza. Cuando los muros se derrumben, penetra en el corazón de la colmena y no te detengas hasta que todos los xenos que hay dentro sean cenizas. Atenia será libre. Señor, sí, señor. Seguí adelante. Otra unidad. Otra reunión informativa. Miles de ellos. Estas pequeñas paradas me levantaban la moral, así que les hice tiempo. Las divisiones de infantería marchaban en filas interminables cerca. Se ejercitaban sin vacilar. Gritaban sus consignas sin cansancio. La mayoría de ellos nunca había conocido la libertad antes de esta rebelión. Ahora, morirían para defenderlo. Por millones, los próximos días harán que Stalingrado parezca un lugar manso. Eran soldados. Un ejército. Mi ejército. 93 millones de soldados, según el último recuento. 40.000 tanques. Más de 300.000 vehículos ligeros y medianos. Millones de proyectiles de artillería. Manzanas enteras transformadas en depósitos de municiones. Una docena de cañoneras con capacidad orbital, cargadas y abastecidas de combustible, y cientos de bombarderos y cazas. La fuerza más grande reunida en este planeta desde la caída. Y solo esperaban mi palabra.
Un semidios de la guerra no pide permiso. Un primarca no se inmuta ante la tormenta. Mis ojos se volvieron hacia el muro de la colmena en la distancia, ennegrecido, agrietado, pero aún en pie y lleno de baterías enemigas. No por mucho tiempo. Me dirigí a la sala de mando. Los soldados me seguían con la mirada, sus vítores se elevaban como la cresta de una marea. Al pasar, levanté mi rifle láser a modo de saludo, y el sonido se redobló. Las voces retumbaban contra los muros de los caminos de la colmena. La sala de guerra bullía de tensión cuando entré. Los holomapas brillaban en rojo y ámbar sobre la mesa circular, parpadeando con vectores de ataque, zonas de artillería y rutas logísticas. Esto es, el final del principio. Me situé a la cabecera de la mesa, rodeado de mis generales superiores, ingenieros y Penélope. El aire estaba cargado de expectación y podía sentir su nerviosismo en la disformidad. Así que les di fuerzas. Señor. Dijo Garran, señalando una serie de líneas azules que se extendían por los sectores exteriores. Las cadenas de suministro se han estabilizado. Los convoyes de combustible y municiones fluirán sin interrupciones durante la batalla, señor. Hay raciones suficientes para 6 semanas, salvo catástrofe. Mira asintió desde su rincón, sin apartar la vista del mapa. Los equipos de ingenieros están ultimando las máquinas de asedio, jefe. Los misiles y taladros empezarán a derribar las murallas en 48 horas. Se han excavado trincheras más profundas y las pasarelas blindadas protegen los avances de nuestra infantería. Mis generales intercambiaron miradas. Sabían lo que venía. La colmena central sigue siendo el corazón del enemigo. Su núcleo de mando está fortificado bajo la aguja rota, protegido por escudos y hechicería. La mayor concentración de fuerzas de Erenit se encuentra en el interior. Brujas Xeno, tropas de choque de élite y los últimos caminantes. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire viciado como una advertencia. Me incliné hacia adelante, trazando las líneas de ataque con los dedos. La aguja central se alzaba como un diente dentado en el mapa, rota en el suelo, rodeada de zonas de fuego rojas y marcada con docenas de puntos de ataque de drones. Aquí es donde se decidirá la guerra, dije en voz baja. No solo aquí en Atenas, sino en todo el planeta. Si lo hacemos, la gente de todo el mundo sabrá que esta es una lucha que podemos ganar. Una lucha que ganaremos. Los ojos de todo el planeta están puestos en nosotros. ¿Los decepcionaremos? No. Al carajo con eso. Por Atenia. Bien. Entonces, hagámoslo. Ya saben dónde los necesitan, respondí a sus exclamaciones. Y quien se lleve sus provisiones de carne, se las dará a sus hombres. Oh. Claro que sí. Respondieron los gemelos, que ahora estaban muy ansiosos. Al terminar la reunión y salir los comandantes, me quedé. La sala se oscureció, salvo por el resplandor del símbolo de la aguja central en el mapa. Coloqué mi mano sobre la representación holográfica de esa aguja, presionando ligeramente con los dedos la luz parpadeante. Unos días susurré, con la voz casi ahogada por el zumbido de las máquinas. Unos días, y luego abriremos el mundo. Mis ojos se levantaron rápidamente y captaron un movimiento en el borde de mi visión. Allí, en el rincón sombreado más allá de la luz del mapa holográfico, algo esperaba. Una figura. Entrecerré los ojos y mi corazón dio un vuelco. Una máscara me devolvió la mirada, su rostro blanco y austero, marcado por patrones negros y carmesí que se arremolinaban, con los ojos brillando con cruel diversión bajo una sonrisa maquillada. La delicada y teatral máscara parecía imposiblemente fuera de lugar entre las duras líneas utilitarias de la sala de guerra. Sin embargo, su presencia era innegable y casi invisible a la vez, como si la esencia misma de la sombra y la broma se hubiera manifestado allí. El instinto tomó el control. Levanté mi rifle, apretando el dedo en el gatillo antes de que mi mente pudiera protestar. El disparo resonó como un trueno en la recámara cerrada, y el eco del rifle resonó en las paredes. Un rayo de luz brillante atravesó la habitación y se estrelló contra el lugar donde había estado la figura. Pero cuando miré hacia atrás, el espacio estaba vacío.
Sin máscara. Sin figura. Solo el mapa holográfico parpadeante y el rugido distante de la ciudad afuera. Un escalofrío me recorrió la espalda. No pude sentir a nadie a través de la disformidad. Di un paso adelante, observando los rincones oscuros por donde había desaparecido la aparición. El frío suelo metálico no reflejaba nada más que mi propia silueta tensa. Muéstrate, murmuré con voz ronca. ¿Quieres mi atención? La tienes, sirviente de Segorach. El silencio no respondió con nada. Enfundé el rifle y volví a mirar el mapa, pero la imagen de esa máscara permaneció detrás de mis ojos. Maldito Eldar, te atraparé un día de estos y, fin, capítulo 14. Guerra total. El horizonte ardía rojo bajo un cielo plagado de cenizas y humo, el viento envenenado cortaba las filas blindadas como una espada. Desde mi posición estratégica en la plataforma de mando móvil, podía ver la enorme muralla que sostenía el centro de la colmena. Era algo antiguo, más antiguo que la ocupación, repleto de campos de energía y defensas alienígenas que latían amenazantemente bajo la superficie. Se alzaba como un coloso impío, desafiándonos a romperlo. Y lo haríamos. A mi alrededor, millones de almas se congregaron, hombres y mujeres con rostros endurecidos por meses de rebelión, vestidos con armaduras y portando rifles recién salidos de las fábricas de la ciudad. Los estandartes de la cadena ardiente ondeaban violentamente al viento, con llamas rojas y negras entrelazadas en cada hilo. Me llenó de orgullo al contemplarlos. Había empezado a atacar patrullas alienígenas hacía menos de un año, y ahora estábamos listos para tomar esta colmena de una vez por todas. Bueno para un año de trabajo. Las filas se extendían en oleadas más allá de la vista, batallones de infantería hombro con hombro, sus filas marcadas por el bajo estruendo de los tanques de asedio y las baterías de artillería. El aire estaba cargado de anticipación, una sinfonía de oraciones susurradas, respiración constante y el rugido distante de los motores que despertaban a la guerra. Levanté la mirada hacia el horizonte destrozado de la colmena, donde meses atrás el barco que había secuestrado había chocado contra la aguja central. Aquellas torres que aún brillaban con la luz enemiga, bastiones desafiantes del poder y la tiranía alienígenas. Lo que no daría por tener mi legión Astartes ahora mismo y ni siquiera sería una pelea. Si tuviera mi legión, tomaríamos este lugar en un instante. Tendría que contentarme con millones de hombres y mujeres ávidos de venganza. Ariana se acercó, con una mirada feroz y ardiente de determinación inquebrantable. Antes de entregarme un megáfono. Apreté el megáfono y mi voz se elevó, áspera y autoritaria, y se escuchó por todas las filas a través del vox y del grito por igual. Hermanos. Hermanas. Hoy, la cadena ardiente rompe los muros de nuestras cadenas. La colmena nos ha gobernado con sangre y sombras durante siglos. Hoy, derribamos sus monumentos de opresión. Hoy, reclamamos nuestras vidas, nuestra libertad. Los xenos creen que son dueños de este mundo, pero han olvidado lo que significa luchar por cada aliento. Por cada paso. Por cada latido. Un rugido como un trueno explotó en respuesta, resonando en los edificios destrozados y el cielo envenenado. El suelo tembló bajo nuestros pies, la energía incansable de 1.000.000 de corazones latiendo al unísono. Apollón. 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 A la guerra, hermanos. Hoy recuperamos nuestra libertad. Guerra. Era. Me aparté del estruendo de sus voces, era fácil dar moral a un ejército cuando se tenían rotos los poderes psíquicos. Garran esperaba en la cima de una colina al este, flanqueado por los hermanos gemelos sobre su vehículo de mando, y el batallón de ataque de Mira estaba enroscado en las ruinas de un paso elevado derrumbado al norte, la colmena estaba rodeada y la atacaríamos desde todos los lados a la vez. El vox en mi oído zumbaba débilmente mientras cambiaba de canal, la fría disciplina en sus tonos apenas enmascaraba la tensión que flotaba en el aire. Garran, dije. Listos, respondió. Mira. Vista fija. Viento firme. Van a sangrar, Alexander. Leto. Dren. En posición, dijo uno de los gemelos, e impacientes.
Bien dije. Que vean lo que hemos construido. A mi señal y el momento se prolongó. Solo un respiro. Entonces atraje la atención del viento del campo de batalla, esa ráfaga asfixiante y tóxica que había llevado a muchos de los míos a la tumba, y levanté el brazo. Un latido del corazón. 2. Fuego. Lo que siguió fue menos ruido y más apocalipsis. El suelo tembló cuando el primero de nuestra artillería pesada iluminó el cielo con llamas. Los cañones de asedio rugieron al unísono. El estruendo del encendido resonó por el campo como el latido del corazón de un dios enojado, seguido por estruendosos proyectiles que se arqueaban hacia el cielo, dejando rastros de fuego a través de las nubes humeantes. El trueno resonó mientras los barriles giraban y desataban ráfagas de fuego, explosiones de plasma, proyectiles explosivos y balas incendiarias que silbaban a través del aire contaminado para impactar las paredes alienígenas. El suelo temblaba con cada impacto. Pero los xenos contraatacaron con una inteligencia cruel. De las paredes brotaron ráfagas de energía brillante, rayos de luz que atravesaron armaduras y carne por igual. Ya sentía el frío punzante de la pérdida. Camaradas caídos, maquinaria aplastada, esperanzas rotas, pero no nos rendiríamos. Hoy no. En lo alto del campo de batalla, las nubes se agitaban y se retorcían como si el cielo mismo intentara apartar la mirada. Entonces las vi. Motas plateadas contra la ceniza, elevándose rápidamente. Contactos, dijo una voz cortante por el comunicador. Aviones enemigos acercándose. Parece que es todo lo que les queda. Levanté la mirada mientras la última fuerza aérea enemiga salía de la colmena con un rugido como un nido perturbado. Docenas de elegantes naves insectoides se elevaban hacia el cielo, con sus cascos repletos de placas orgánicas y dejando estelas de llamas violetas. Eran más rápidas que cualquier otra cosa que tuviéramos en el aire, naves alienígenas diseñadas para la superioridad aérea. Revoloteaban como avispas sobre nuestras líneas. Están desesperados, murmuré. Saben lo que viene. Las baterías antiaéreas en nuestros flancos cobraron vida. Los cañones de 2 cañones disparaban ráfagas de acero hacia el cielo, y las detonaciones de fuego antiaéreo estallaban en formaciones compactas y practicadas. Los interceptores construidos por los rebeldes llegaron segundos después, luchando por hacer frente a la amenaza, incluso si no estaban destinados a sobrevivir a la pelea. Fue una masacre. Nuestros pilotos sabían que tenían la vida hecha. Volaron hacia el enjambre con poscombustión a tope, embistiendo, disparando y explotando en el aire si eso significaba llevarse algo. Uno de nuestros helicópteros de combate pesado se autodestruyó y derribó un ala de bombarderos alienígenas que volaban sobre sus cabezas. Y funcionó. A pesar de su velocidad y letalidad, las naves alienígenas carecían de número. Por cada pasada que hacían, derribábamos a 3. El cielo se convirtió en un cementerio, con restos en llamas cayendo a tierra y estrellándose contra los campos. Una ovación resonó entre los hombres. La moral estaba alta hoy. Se sentían invencibles. Unidades Tormenta de Fuego, gritó Mira por el Vox de banda ancha, tienen autorización para despegar. Detrás de mí, una segunda fila de vehículos de asedio avanzaba, plataformas de misiles enormes y brutales. Sus bancos de armas se fijaron en posición y desataron un coro de gritos mecanizados. Los misiles llenaban el aire. Cargas útiles en espiral con ojivas de racimo, impulsores de masa y ojivas forjadas en reactores, robadas de los silos de Derenik. Vi cuando llegó la primera ola. Las murallas exteriores se derrumbaron bajo el asalto. Los escudos de energía estallaron y colapsaron. Las torres se agrietaron y se partieron. Enormes trozos de las fortificaciones volaron en pedazos y fueron arrojados al interior. Las torres se derrumbaron como dedos rotos. Mira, dije. Informe. Un crujido de estática, y luego. Tenemos una brecha. Zona norte. Ha desaparecido todo un sector. Nos estamos moviendo. Otra voz interrumpió el discurso, esta vez calmada y serena. Garran. No hay ninguna brecha en nuestro frente, dijo. Todavía. Uno de los gemelos habló a continuación, con un tono cortante.
Igualmente. El muro resiste. Lo han reforzado con escudos de energía superpuestos. Necesitamos más tiempo. Sigan presionando, dije. No se rindan. Mira, asegura la entrada y aguanta hasta que avancemos. La línea norte ya estaba en movimiento. A través de las pantallas, pude ver cómo las unidades de mira se adentraban en los restos craterados del muro exterior de la colmena, con las banderas en alto y los cañones alzados. Los lanzallamas silbaban. Los mechas avanzaban a un ritmo atronador. El enemigo intentó mantener la brecha. Pero no sería suficiente. Esta vez no. Tomé el Vox nuevamente y cambié al comando amplio. Este es Alexander. El muro está agrietado. Mira está dentro. El mundo está mirando. Haz que se sientan orgullosos. El aire aún ardía. El suelo aún temblaba. Pero ahora teníamos la primera herida en la bestia. Y clavaríamos nuestras espadas más profundamente. Soldados de Atenea. A la carga. A través de la brecha, surgió la primera ola, hombres y mujeres armados de coraje y esperanza, sus gritos de batalla desgarraron el infierno. Me sumergí en el caos con ellos, el rugido de mi Voxcaster perdido en medio de la cacofonía de la batalla, los disparos resonantes, el estacato de las granadas que explotaban, los cortes húmedos de las cuchillas cortando la carne alienígena. A mi alrededor, mis hermanos y hermanas luchaban como demonios convocados del mismo infierno, impulsados por el fuego que no tenía piedad. Las calles eran un infierno después de que despejé el muro. La sangre resbalaba sobre el hormigón agrietado, un río oscuro que se acumulaba en las cunetas y grietas destrozadas. Los cristales rotos tintineaban bajo las botas y el cielo era un remolino enfermizo de cenizas asfixiantes y luz de fuego. Cada paso era una apuesta, cada rincón una potencial trampa mortal. Los drones suicidas Xeno invadían la zona como insectos, con sus caparazones retorcidos reluciendo de muerte. Se lanzaron a la lucha, con cuerpos preparados para explotar, convirtiendo escaleras y pasillos estrechos en vorágines de metralla y llamas. Vi a un escuadrón de rebeldes arrojarse a una escalera, gritando mientras los drones detonaban y sus cuerpos salían disparados por el aire como muñecos de trapo. Levanté mi rifle y disparé a las sombras. Una bala de alto calibre atravesó el cráneo de un dron momentos antes de que pudiera saltar de nuevo. El eco me quemó los oídos, pero no había tiempo para descansar. A medida que se acercaba, la resistencia del enemigo se endureció. Los pasillos se retorcían como las entrañas de una gran bestia, cada habitación una jaula de horrores. Los abrí paso con brutal precisión, lanzando cajas, rompiendo cuellos, disparando ráfagas contra los frágiles vientres de los soldados Xeno que se creían a salvo tras sus armaduras alienígenas. Cada movimiento era la muerte encarnada. El filo de mi espada entonaba una fría melodía mientras atravesaba filas de enemigos rugientes. No me detuve, no titubeé. No había tiempo para la piedad. La voz de Ariana crepitó en mi comunicador, aguda y autoritaria. Sector 7, 5 pisos arriba. Escuadrones pesados de xenos atrincherados. Nos movemos. Giré a la izquierda, atravesando una puerta destrozada y entrando en la amplia escalera, donde el humo se enroscaba como sombras vivientes. Subiendo las escaleras, la vi, la llama en la oscuridad. Ariana lideró a sus escuadrones como una fuerza de la naturaleza, con su rifle de plasma disparando con precisión letal. A su alrededor, los combatientes rebeldes avanzaban con furia, asaltando los pisos de los rascacielos en poder del enemigo con el valor desesperado de quienes no tienen nada que perder. Era un torbellino, cada movimiento fluido, letal. Atravesaba a los defensores, su espada centelleando al hender caparazones y huesos alienígenas. Sus ojos ardían con una luz feroz, cada aliento un juramento de venganza. Me uní a ella, hombro con hombro. Los pasillos eran estrechos e implacables, llenos de ecos de muerte. Un piso se convirtió en 2, luego en 3, mientras los rebeldes avanzaban entre gritos y disparos. Cada desembarco era un campo de batalla. Cada puerta, un crisol. Avanzamos hacia una carretera llena de cadáveres de xenos.
Estaba seguro de que no eran soldados. No llevaban armas ni armadura. Civiles xenos. Administradores quizás, habían muerto de todos modos en el bombardeo. Luego llegaron las máquinas de guerra alienígenas, enormes, de pesadilla, retumbando por la calle, con sus pesadas garras destrozando barricadas y aplastando a los hombres como si fueran insectos. Uno se estrelló contra un escuadrón, dispersando a los rebeldes como hojas en una tormenta. Levanté mi rifle, apunté a la ranura del casco retorcido y disparé. El disparo dio en el blanco. Una línea de impacto abrasador atravesó el núcleo de la máquina. Chispas y humo se elevaron mientras se tambaleaba y se estrellaba contra el suelo. Las horas transcurrían como instantes y no dejé de luchar, ni siquiera cuando Ariana y su escuadrón rotaron para dejar que nuevos refuerzos ocuparan su lugar y volvieron a la contienda horas después. Nos adentramos más en el corazón de la colmena, y cada avance se pagó con sangre. Pero cada compañero caído, cada edificio destrozado, solo avivaba la furia que ardía dentro de nosotros. Tras lo que me pareció una eternidad, llegamos al cadáver de la aguja central, a medio reconstruir. Apenas a unos kilómetros de nosotros. La plaza se abría ante nosotros como la boca de un dios olvidado, amplia, solemne y bañada de una grandeza alienígena. El mármol veteado de oro se extendía formando patrones geométricos bajo nuestras botas, intacto tras siglos de sangre y ruina. En su centro se alzaban imponentes estatuas, donde antes había héroes y figuras históricas de Atenas, ahora se alzaban conquistadores alienígenas. Pero no habían dejado la plaza sin vigilancia. 3 caminantes emergieron de los arcos que rodeaban la plaza. Seres enormes avanzaban a grandes zancadas sobre patas articuladas que silbaban y tintineaban con un ritmo antinatural. Di un paso adelante. Los soldados a mi alrededor se detuvieron, confundidos. Dejé caer mi rifle. «Quédate atrás», dije en voz baja y extendí mi mano. Llegaron rápido, uno de ellos rugió con un grito que quebró la piedra. Pero no me moví. Extendí la mano. Mi mente se desbordó, aferrándose a las masas húmedas y palpitantes en su núcleo. Sentí los tejidos, las células, el músculo corrupto cosido en acero. Me retorcí. El primer caminante se tambaleó. Luego gritó, un sonido horrible y gorgoteante, mientras sus propios órganos se rebelaban contra él. El poder dentro de mí surgió, y lo dirigí como un bisturí. Obligué a la sangre a coagularse, a los nervios a tensarse, a la carne a pudrirse. El segundo cayó en un montón, convulsionando. El tercero se giró para dispararme, pero apreté el puño y explotó en una ráfaga de fuego y vísceras. Se hizo el silencio. Apollón. La aguja central está abierta. Abran paso a Delos. Fuego de artillería en la cuadrícula 5 a 8 ahora. Las comunicaciones se llenaron de los gritos y órdenes de mis oficiales. Luego, oí pasos detrás de mí, rápidos y familiares. Me giré justo cuando Ariana salió a la luz de la plaza, con la armadura chamuscada y un hombro sangrando. Detrás de ella venía la división de comunicaciones, docenas de operadores de voz, técnicos de campo y exploradores apiñados alrededor de sus antenas portátiles, instalándose entre las losas destrozadas. Saludó brevemente y, sin decir palabra, apoyó su hombro contra el mío y asintió. Sus escuadrones avanzaron hacia los edificios contiguos, asegurando las salidas y levantando barricadas. El antiguo Senado de la Federación Ateniense fue rápidamente despejado de xenos y de la cadena en llamas que nuestros hombres habían colocado allí. Uno de los técnicos corrió hacia mí, sin aliento y con el auricular apretado entre dedos temblorosos. Lord Apollón. Tenemos confirmación completa. El general Garran acaba de atravesar el muro este. Los gemelos sangrientos entraron por su lado hace 10 minutos. La colmena está rodeada. Todos los distritos están bajo ataque. Exhalé. Por fin. Ariana sonrió, feroz y agotada. No les queda ningún sitio por donde correr. Demasiado fuego desde las torres. Los miré, esos antiguos bastiones de la arrogancia alienígena y humana, que perforaban las nubes como dientes afilados.
Los emplazamientos de armas aún brillaban desde sus cornisas, los cañones de plasma seguían a nuestros blindados desde balcones en sombras, y el resplandor del fuego alienígena titilaba en las rendijas como ojos vigilantes. Suficiente. Presioné el vox principal y mi voz atravesó la estática como una cuchilla. Escuadrones, aquí Alexander. Comenzamos la purga de las torres. Me volví hacia Ariana, que estaba a mi lado, con la armadura chamuscada y el rostro sombrío. Han convertido las cimas de las torres en su propia fortaleza. Llueve fuego sobre cada avance. Dile a las alas de bombarderos que tienen autorización para incursiones completas, quémenlos. No más nidos de francotiradores. No más cañones. Derríbenlo todo. ¿Cuándo puedes empujarlo sin destruir los edificios, Alex? Ya hemos perdido suficientes hombres, Ariana. Releva el mando. Ella asintió bruscamente y se hizo a un lado para transmitir las órdenes. Apunta a los tercios superiores, añadí. Acaba con esos cabrones desde arriba. Los cielos respondieron como dioses despertados. Momentos después, el estruendo sordo de los motores rugió a través de la neblina. Llegaron en oleadas, escoltados por cañoneras equipadas con baterías láser y cargas explosivas. Dejaron estelas de humo y llamas rojas mientras se lanzaban en picado hacia las torres a pocos kilómetros de nosotros. La primera detonación fue lejana, luego la segunda más cercana, luego el cielo se partió. Las cimas de las agujas se agrietaron y se hundieron, columnas de humo negro se elevaron. El cristal se hizo añicos en 1000 santuarios alienígenas. El fuego descendió por las fachadas como cascadas de luz. El aire se estremeció con gritos, metal desgarrado y el sonido de la antigua piedra maldita que finalmente se desmoronaba. La sonrisa de Ariana era sombría. Eso les llamará la atención. Regresé al mapa, barriendo los escombros de la interfaz con el dorso de mi mano acorazada. Bien. Ahora nos movemos. La aguja rota que destruye hacía tantos meses era el objetivo del siguiente avance. La habían reparado y limpiado a fondo durante los últimos meses. Y según nuestros informes, esa aguja era el centro de mando del enemigo. Terminamos esto cortándole la cabeza. Comandantes, hablé por el canal abierto. La aguja rota es nuestro objetivo. Todas las unidades deben converger allí. Quiero divisiones blindadas despejando los accesos exteriores. La infantería avanzará calle por calle, edificio por edificio. Basta de asaltos frontales. Flanqueamos, aplastamos, despejamos. Los edificios que se alzaban eran cada vez más altos y sería un infierno conquistarlos. Pero había que hacerlo. La voz de Mira crepitó por el box, urgente pero concentrada. Las rutas del sur están plagadas de resistencia. Necesitaremos una pinza para romper su línea. Tendrás uno, gruñó la voz de Garren desde el flanco oeste. Estamos preparando nuestra artillería para derribar su cobertura. Danos 10 minutos. Nos movemos desde el norte, dijo uno de los gemelos por el canal. Tenemos un tiro limpio a la base de la aguja, solo necesitamos cobertura aérea para los últimos 2 docenas de kilómetros. Haré que las camioneras registren esa plaza, dije. Prepárense para los caminantes enemigos. Tuve que detenerlos aquí abajo. Llegaron más confirmaciones y todo el asalto se puso en marcha como los engranajes de una máquina que yo había forjado con fuego y sangre. Pero no había terminado. Todos los escuadrones, dije con voz firme y dura como el hierro. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo en cuanto lleguemos a la aguja. A partir de entonces, sala por sala. Piso por piso. Por Atenia. Por Atenas. Apagué el vox y exhalé. El viento aullaba a mi alrededor. Desde todas direcciones, la ciudad ardía. Terminemos esto, murmuré. Y luego avanzamos. El aire dentro de la torre era un horno asfixiante. Cada aliento olía a metal quemado y sangre derramada. Las paredes a mi alrededor temblaron mientras la estructura se estremecía bajo el bombardeo constante, las vigas fracturadas se derrumbaban en estruendos atronadores que enviaban nubes de polvo y chispas que se arremolinaban a través de los pasillos llenos de humo.
Sentí la presencia de los xenos bajo tierra, así que ahí es a donde nos dirigíamos. La élite xeno, alta, ágil y absolutamente despiadada, nos enfrentaba a cada paso. Sus armaduras eran elegantes, adornadas con crueles sellos grabados en patrones cambiantes de metal iridiscente. Adoradores del caos. Sus ojos brillaban como gemas fundidas y sus armas zumbaban con energía mortal. Paré un ataque de espada que iba a cortarme el brazo y contraataqué con un golpe brutal que destrozó el antebrazo del alienígena. Gruñó, retrocediendo justo el tiempo suficiente para lanzar una granada. Me hice a un lado moviéndome tan rápido que me convertí en un borrón para todos. La explosión atravesó el pasillo y envió fragmentos de piedra quemada que llovieron como granizo letal. A mi alrededor, los rebeldes avanzaban a través del caos. Gritaban gritos de guerra mientras cargaban, disparando rifles de plasma y asestando cuchillas. Vislumbré a camaradas caídos, rostros contorsionados por el dolor, cuerpos destrozados por acero alienígena. Pero la retirada no era una opción. No cuando estábamos tan cerca. La aguja crujió bajo la tensión. Las grietas se extendían como telarañas por el techo, y trozos de hormigón cayeron en la oscuridad. El suelo bajo nuestros pies se estremeció, y me contuve cuando un temblor repentino amenazó con desequilibrarme. Pero había algo más profundo que la destrucción física. Una sutil vibración en el aire, un zumbido bajo el rugido de la batalla que me revolvió las entrañas y me erizó el vello de la nuca. La tensión psíquica era densa, como la estática antes de una tormenta. Dejé de lado la sensación y me concentré en la pelea. Pero me seguía, acechando en los confines de mis sentidos. Un guardia de élite se abalanzó sobre mí, sus espadas gemelas destellando con precisión letal. Apenas pude bloquearlo a tiempo, sintiendo el calor abrasador al raspar mi armadura. Respondí con un golpe demoledor, empujándolo hacia un montón de escombros humeantes. Su cuello se quebró con el impacto. Las élites xeno fueron lo suficientemente buenas como para masacrar a mis soldados. Pero conmigo aquí, murieron en masa. Las tácticas del enemigo habían cambiado. Luchaban para retrasarnos, para mantenernos alejados de algo oculto en las profundidades de la torre. La desesperación en sus ataques lo decía todo. Hice una señal a mi escuadrón para que avanzara, aprovechando la ventaja y manteniendo mi mente alerta ante la amenaza intangible que acechaba los pasillos. Más adentro, los pasillos se abrían a una enorme cámara. El suelo estaba resbaladizo por una extraña sustancia oscura que latía débilmente bajo los pies. El zumbido psíquico se hizo más fuerte aquí, casi ensordecedor. Mi escuadrón se detuvo, escudriñando las sombras mientras el aire se espesaba con un miedo palpable. De repente, la cámara estalló en movimiento. Guardias de élite salieron en masa de nichos ocultos, disparando sus armas con precisión letal. Me agaché tras un pilar fracturado. Las balas quemaron la piedra donde había estado momentos antes. El tiroteo era implacable. Los rayos de plasma zumbaban por el aire, mezclándose con las nítidas detonaciones de los rifles láser. Devolví el fuego, acertando a los objetivos con una precisión letal. Un rebelde a mi lado cayó, salpicando sangre por el suelo agrietado. Ariana abatió de un disparo al bastardo que había matado a su soldado un instante después. La presión psíquica era aplastante. Sentía como si la propia aguja estuviera viva, respirando, observando, esperando. Pero seguía avanzando. Fuera lo que fuese, había que detenerlo. Avancen. Rugí, animando al escuadrón. No les den espacio para reagruparse. La voz de Mira resonó por el box, distorsionada por la estática y la tensión. Alexander, detectamos extrañas señales de energía ahí abajo. Algo se está energizando allá abajo. Intentamos flanquear, pero la aguja se está deformando. Es como si las malditas paredes se estuvieran moviendo. Mantengan la posición SPT. Cortaremos el núcleo. Mi escuadrón avanzó. Ariana se movía como un fantasma a mi lado, su rifle ladrando réplicas agudas mientras cada disparo destrozaba un cráneo alienígena o rompía una armadura retorcida. El salón que se extendía más allá tenía la forma de una catedral desollada.
La escritura rúnica latía en las paredes con una luz roja enfermiza. Una docena de escaleras descendían en espiral, convergiendo en un profundo pozo en el centro. Miré a uno de los guardias muertos. Su yelmo estaba agrietado, revelando no hueso, sino una biomasa fúngica que se retorcía como un músculo. Su biología estaba cambiando, degenerando en algo más y demoníaco. Lo aplasté con mi talón. Descendimos. Escalera tras escalera, pasillo tras pasillo. Cuanto más avanzábamos, más delataba la arquitectura la realidad. Las esquinas se negaban a encontrarse en ángulos rectos. Los techos se estiraban y respiraban. Mi auspex me gritaba lecturas falsas, e incluso mi sentido del tiempo se sentía desgastado. Los minutos se convertían en horas. Maldije de nuevo, escupiendo al suelo. Están derrumbando pasillos. Nos están acorralando. Nos quieren retrasar, dijo Ariana con tristeza. Sigue adelante, caímos en una trampa al venir aquí, pero aún no está cerrada. La escalera terminaba en unas enormes puertas de bóveda, entreabiertas y parpadeando con una luz sobrenatural. Algo detrás de ellas llamaba. Podía sentir la presión de la deformación aumentar con cada paso hacia adelante. Detrás de nosotros, el Vox volvió a crepitar. La voz de Garran, fría, resuelta. Hemos traspasado el círculo interior. Los gemelos están dentro. La resistencia está disminuyendo. Pero date prisa, Alexander. Esto se está volviendo loco aquí fuera. Nunca he visto brujería de esta magnitud. Lo sé, murmuré. Lo presiento. Le hice un gesto a Ariana. Me miró con severidad y luego le indicó al escuadrón que se alineara contra la muralla. Entramos. El santuario interior no era un santuario. La cámara de control de la colmena, centro neurálgico de mando y altar del dominio alienígena, permanecía intacta en su búnker tras el día rojo. Cada superficie vibraba débilmente con glifos xeno, parpadeando con energía disforme e inestable. Despejen la cámara, ordené fríamente. Nos dispersamos con las armas en alto. El santuario se ensanchó hasta convertirse en una sala circular iluminada por braseros flotantes que silbaban con fuego azul. Pilares de hueso blanco se curvaban hacia un estrado, donde una figura alta y ataviada con una túnica aguardaba inmóvil. Más movimiento. De las sombras que rodeaban la tarima, emergió un escuadrón de guardias xenos, flanqueando a lo que parecían oficiales de alto rango, aunque estaban desarmados. Y cerca del muro del fondo, medio agachados en oración o quizás desesperados, había un puñado de humanos. Colaboradores. Consejeros, tal vez. Traidores. Bajen las armas. Gritó uno de los traidores, avanzando con falsa bravuconería. Han llegado demasiado lejos. Esta es la sede de la divinidad. No pueden. Un solo disparo de mi rifle le arrancó la cara. El tiroteo estalló un instante después. Los guardias xeno cargaron. Los enfrenté de frente, agarré a la primera criatura y le aplasté el cráneo como si fuera fruta mojada. Los virotes de Ariana aullaron por el aire, cada uno detonando con una violencia explosiva. El escuadrón fue eficiente, brutal, sin tiempo para la vacilación. Un rebelde cayó a mi lado, con el pecho hundido por una espada alienígena. Le devolví el favor con un latigazo psíquico que envió a su asesino contra una columna con tanta fuerza que le rompió la columna. La sangre manchó el suelo en vetas y charcos, tiñendo de rojo el mármol alienígena. Terminó en minutos. Solo quedaba una figura. Una xeno femenina alta, envuelta en sedas translúcidas que brillaban como aceite en agua. Su piel era de un pálido verde violáceo, sus extremidades esbeltas, incluso diría que elegantes, si no fuera un maldito reptil. Joyas tintineaban en sus brazos y cuello, anillos y cadenas de hueso, algunas talladas con sellos que no reconocí. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Ella no levantó el cuchillo que sostenía. Se erguía orgullosa, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. Una extraña calma la rodeaba. Como si supiera que allí moriría. Detrás de ella, en la pared, había un mural. Una general xeno rodeada de otros xenos como ella. Esposas. Concubinas.
Políticas, quizá. No guerreras. Ella se apuñaló a sí misma en el corazón. Las sedas ardían cuando ella caía, y su sangre pintaba el altar detrás de ella. La energía psíquica subía y subía sin aparentemente detenerse. Retrocedí tambaleándome, apretando los dientes, mientras la presión ondulaba en el aire como una distorsión térmica. Se me cortó la respiración. La cámara vibró, no, pulsó, como si la muerte de la mujer Xeno hubiera desgarrado algo antiguo y supurante. Alexander. La voz de Ariana atravesó la neblina. Me miró con los ojos abiertos por la inquietud. ¿Lo sientes? No respondí. El aire estaba cargado de tensión disforme, zumbando contra mi cráneo, rasgándome la mente como clavos oxidados. Cada nervio gritaba. El mural detrás de la mujer caída se movió. No figurativamente. Se movió. El mural se deformó, sus líneas se deslizaron como aceite sobre el cristal. Las figuras pintadas se retorcieron, se transformaron, como si reaccionaran a su muerte. Su cuerpo se estremeció en el suelo, la sangre aún manaba de la herida como un sol negro, y de ella, zarcillos de luz antinatural comenzaron a extenderse por el suelo. El altar se quebró con un ruido como el de un hueso al partirse. ¡Atrás! Grité. Todos atrás. Retírense. Un general xenomorfo se rió mientras hacía clic en su lenguaje desde el suelo. Me miró, con los ojos encendidos por algo más que dolor. Es demasiado tarde, espetó, con voz como una piedra de moler. No puedes detener lo que viene. La cámara tembló. El tenue resplandor disforme en las paredes brillaba con intensidad y se retorcía. Entrecerré los ojos, con los sentidos agudizados. Algo oscuro y terrible se agitó en la trama. Una onda, una distorsión que arañaba los límites de la realidad. Mi mente gritaba advertencias. El general alienígena tosió, la sangre brotaba de sus labios, luego se desplomó por completo, con su mirada sin vida fija en mí. Me giré rápidamente, escaneando la cámara mientras los hombres salían corriendo de la habitación. Tiene que haber algo que pueda hacer. Algo para detener esto. El altar y el mural se retorcieron como una herida, y sobre él se cernía un desgarro en el aire. Un corte palpitante y crudo, rojo sangre, que se retorcía con una energía aullante. Latía al ritmo de los latidos de mi corazón, una herida sobrenatural en el tejido de la disformidad. La revelación me golpeó como un martillazo. Evacúen. Ahora. Garran. Establezcan líneas de asedio alrededor de la torre rota. Grité, con una voz de acero forjada en el crisol de la guerra. Los rebeldes se movilizaron, con voces agudas y urgentes. Me puse de pie, levantando a Ariana en mis brazos. Podía correr mucho más rápido que ella. El aire volvió a temblar. El desgarro sobre nosotros latía con más fuerza, enviando ondas de distorsión psíquica que recorrieron la cámara. Miré hacia arriba una vez más y allí, en la grieta sangrante, las sombras se retorcían y se enroscaban. Formas oscuras comenzaron a filtrarse a través de la brecha, fantasmas de pesadilla y rabia. Apreté más a Ariana y corrí hacia la salida. «Quédense cerca», grité por encima del caos. Detrás de nosotros, el santuario se sacudió violentamente a medida que la ruptura se expandía. Sangre para el dios de la sangre. Capítulo 15. El diablo al que invocaron la aguja rota rugió detrás de mí, un grito monolítico de dolor y rabia mientras la disformidad se abría paso hacia la realidad. Mis brazos rodeaban a Ariana con fuerza. Corrí, cada paso golpeando la piedra como el redoble de un tambor de guerra. El edificio detrás de nosotros se derrumbó sobre sí mismo, retorcido y ennegrecido, una herida en la realidad misma. De su corazón fracturado surgió el sonido de metal y hueso al rechinar, de garras raspando la estructura de la existencia. Calaveras para el trono de calaveras. Se escuchó un aullido increíblemente profundo y antiguo. Su furia era ahora un faro, su poder psíquico se derramaba en el mundo con cada paso que daba. El aire mismo se reveló, aullando con vientos antinaturales. El fuego brotaba de las grietas de las paredes. Por primera vez en esta vida, me sentí completamente perdido y sin saber qué hacer.
Y temí por la vida de Ariana. Así que salí corriendo de la habitación a un ritmo que me permitiera ayudar a mis hombres, pero lo suficientemente rápido como para que Ariana estuviera a salvo de los demonios. Miré hacia atrás. Todavía nos seguía. Una bestia de carne roja como el hierro y placas quitinosas, con músculos como cables de barco anudados en una forma monstruosa. Cuernos que se extendían en espiral desde su cráneo, curvándose perversamente alrededor de unos ojos ardientes que solo veían matanza. La sangre goteaba de su hacha, un arma demasiado grande para que cualquier mortal la empuñara. Y de su espalda surgían alas, azotando y azotando el aire tras él. En un momento menos urgente, habría hecho un comentario sobre los Balrogs y los derechos de autor. Era rápido. Más rápido de lo que un monstruo de su tamaño podría ser. Lo vi moverse más rápido que cualquier hombre excepto yo, y partir a un hombre en dos. Se llamaba Pat, del sector 13. Luego vinieron demonios menores, al principio docenas. Luego cientos. Se abrieron paso entre las grietas de la tierra, nacidos del humo y la sangre. Bestias sin piel, gruñonas y aulladoras, con cráneos astados y cuchillas de carnicero, con la lengua moviéndose entre dientes cerrados. Desangradores. Los horrores menores de Corne, y sin embargo, más letales de lo que la mayoría de los hombres podrían esperar sobrevivir. Vinieron por nosotros. No me detuve. Me giré a mitad de carrera y lancé una lanza de llamas psíquicas contra los demonios más cercanos. Explotó en un alarido de sangre y humo. La segunda me impactó en el talón de la bota mientras giraba agachado y la estrellé contra un muro con una fuerza demoledora. Mi mente ardía con fuego de disformidad. Cada respiración era una orden para seguir adelante. Mi escuadrón siguió, los que quedaron. Hace 30 segundos éramos 50. Ahora, vi a Tobías partirse en dos, con un brazo aún disparando su rifle láser mientras sus entrañas impactaban contra la piedra. Nessa cayó gritando, su arma de plasma sobrecargándose en un último destello que se llevó consigo a 3 demonios. 2 rebeldes más quedaron atrapados en una oleada de criaturas de colmillos rojos que surgieron de las alcantarillas. Sus gritos fueron interrumpidos por una tormenta de garras. Me compraron segundos. Eso era todo lo que podían comprar. Grité y lancé una oleada de rayos contra la masa de demonios. Cientos desaparecieron de la realidad y miles más aparecieron tras ellos. El gran bastardo rojo ni siquiera se inmutó ante mis ataques. Corrí con más fuerza y dejé de contenerme. La biomancia era inútil, pero fuego, rayos, ondas de fuerza y gravedad surgieron de la mano que no sostenía a Ariana en mi espalda. Hice todo lo posible por salvar a mis hombres, pero fracasé estrepitosamente. Creé un muro con energía de disformidad y voluntad, con la esperanza de que los detuviera unos segundos. Los demonios silbaban y reían, sus espadas rebotaban en la barrera psiónica que lancé tras mí, pero no duraría. Cada golpe me desgarraba la mente. Cada hechizo se deshilachaba al borde del control. Me arriesgué a mirar a Ariana. Tenía los ojos abiertos de miedo al ver la marea que provenía de nosotros. Pero en sus manos tenía su rifle láser, y disparaba constantemente. El arma estaba roja y parecía quemarle las manos con el uso constante. Un poco de biomancia alivió su dolor y seguimos luchando por salir de esa trampa. La abracé más fuerte y después de lo que pareció una eternidad, abandonamos la torre rota. La plaza se abrió ante mí y por un terrible instante lo vi todo. Trincheras. Barricadas. Soldados rebeldes en línea de fuego, apuntando a la torre con ojos atormentados. La voz de Garran ladraba órdenes por el comunicador, y el escuadrón de mando de Mira manejaba la artillería, dirigiéndola hacia la torre en ruinas. Y entonces los vi, a mis hombres. Los supervivientes. 3. Yo era el único que seguía moviéndome. El único suficientemente rápido. Atravesamos las puertas exteriores de la aguja mientras se convertían en polvo. Mis botas tocaron el suelo de la plaza, resbalando sobre escombros sueltos y huesos aplastados. Mi comunicador cobró vida con un crujido. Alexander. Gritó la voz de Garran. Las trincheras están listas.
Hemos establecido un perímetro. Corrí hacia ellos. Frente a mí, al otro lado de la plaza cubierta de ceniza, las fuerzas rebeldes se habían atrincherado. Barricadas de escombros. Sacos terreros y muros improvisados. Tras ellos, hileras de cañones láser, volteres pesados, cañones automáticos y docenas de artillería. Más allá, filas de tanques y helicópteros de combate planeaban a baja altura, esperando. Mira permanecía con su bastón de mando en el flanco derecho, con el Vox en una mano y la espada de energía en la otra. Garran me hizo señas desde la trinchera central, gritando órdenes mientras los artilleros apuntaban sus cañones hacia la torre de deformación. Me dejé caer en la trinchera con Ariana y la dejé suavemente al lado de un médico que acababa de llegar con un paquete de vendajes y estimulantes. Estoy bien. Dame otro maldito rifle. Esa es mi chica, y entonces me puse de pie y me giré hacia las ruinas que estaban detrás de nosotros. Garran. Dispara a todo lo que salga de ahí. Dudó. Aunque, todo. Él asintió una vez. Sí, comandante. ¿Qué carajo está pasando? Me gritó Mira. Los dioses falsos que los xenos adoraban les han enviado ayuda, Mira. Entonces, ¿podemos matar a un dios? Se rió. La orden se extendió por toda la cadena. La artillería se preparó para disparar. Las cañoneras ajustaron su altitud. Los observadores proporcionaron coordenadas y datos de alcance. Al otro lado de la plaza, se hizo un silencio, el que solo precede a una masacre. Entonces el mundo se abrió. La torre explotó. De la boca destrozada de la torre rota no surgió una sola bestia, sino miles. Una marea carmesí de demonios, aullando y chillando, con sus cuerpos retorcidos por la furia del dios de la sangre. Algunos corrían sobre pezuñas hendidas, con la piel acorazada de latón y tachonada de cuchillas, y la boca llena de colmillos afilados como agujas. Otros volaban, batiendo sus alas correosas en el aire, gritando de rabia mientras se lanzaban hacia las trincheras. Aún más se arrastraban a cuatro patas, pesadillas cuadrúpedas con cabezas de serpiente y cadenas en las extremidades. Los sangradores lideraron la carga, blandiendo espadas que cantaban con odio, con ojos que brillaban con la intención asesina. Avanzaban en oleadas, hombro con hombro, sin romper filas. Tras ellos venían bestias monstruosas, juggernauts de carne, enormes criaturas de guerra con armadura de bronce, cuyos jinetes proferían antiguos gritos de guerra en lenguas inauditas. Uno de ellos rugió y el aire se convirtió en fuego. Otro pisoteó el suelo y lo partió en dos, abriendo una nueva falla que se tragó por completo las líneas de artillería rebeldes. Extendí mi aura lo más lejos que pude e hice todo lo posible por infundir valor en las almas de los hombres. Lo necesitarían. Podía ver cómo la gente cercana se veía afectada por el aura de un primarca. Me miraban con asombro y pude ver la determinación en sus ojos. Luchad, luchad, hijos de Atenea. Rugí. Sangre para el dios de la sangre. Respondieron los demonios. Pero los rebeldes dispararon. El mundo se iluminó. La primera descarga de artillería impactó a la oleada líder, aniquilando a cientos de demonios con un solo estallido. Las llamas estallaron en láminas. La metralla atravesó la carne impía. Los rayos de plasma cortaron alas en el aire. El suelo se convirtió en un horno. Los cañones láser abrían agujeros en los pechos de los demonios. Los tanques abrieron fuego con sus cañones principales, haciendo papilla a los juggernauts. Los cañones automáticos destrozaban las filas ensangrentadas como picadoras de carne. Y seguían llegando. Salí de la trinchera con la rabia ardiendo en mis miembros. Apunta al más grande. Grité por el box. A todo lo que mida más de 3 metros, dale con todo. Un escuadrón rebelde a mi izquierda retrocedió ante la carga de 6 desangradores. Salté hacia adelante y desenvainé mi espada, que se encendió en un pulso de llamas blancas. La hoja atravesó a 2 de ellos antes de que se dieran cuenta de mi presencia. Un tercero se abalanzó, y atrapé su espada con la mía, retorciéndola y arrancándosela de la mano antes de aplastarle el cráneo con mi bota. Un mortero explotó cerca, lanzándome de lado al barro.
Rodé, me levanté y disparé. Mi rifle láser escupió la muerte caliente en el pecho de un demonio alado. Explotó en una ráfaga de sangre y fuego. La línea se dobló, luego se dobló y luego se mantuvo firme. La voz de Mira rugió por el comunicador. Flanco izquierdo. Concentren el fuego en esos colosos. Derríbenlos antes de que rompan la línea. Uno cayó con fuerza, gritando de derrota mientras los proyectiles de los tanques rebeldes lo aplastaban bajo las orugas de acero. Los demás pisotearon el cadáver, con la cara salpicada de sangre mientras avanzaban rugiendo hacia nuestras líneas. Voz de Garran. Línea central. Fuego de salva. No dejen que se acerquen. Artillería. Necesitamos más artillería. La voz de Dren provenía del comunicador. Estaban al otro lado de la torre rota. Los demonios atacaban por todas partes. Si no lográbamos contener esto, la colmena Atenia podría perderse. Se acercaba una segunda ola. Más grande. Más cruel. Se estrellaron contra las barricadas como un maremoto. Las garras arañaron la piedra. Los colmillos se clavaron en la carne. Los rebeldes murieron gritando, desmembrados. Pero no nos derrumbamos. Agarré un lanzagranadas caído, cargué un tambor y disparé al corazón de la manada. Estalló fuego y humo. Un demonio se agitó, tropezando y cegado mientras su carne hervía. Cuando no quedaban granadas, invoqué la disformidad y ésta respondió con entusiasmo. Una ola de fuego de cientos de metros de ancho surgió de mis manos mientras gritaba la hueste impía. Los hombres aclamaron mi nombre mientras veían morir a miles de demonios. Los escuadrones rebeldes avanzaron desde las trincheras de retaguardia, obligando a la línea a recuperar su posición. Los rifles láser disparaban ráfagas disciplinadas. Los lanzallamas desataban chorros de prometeo ardiente. Incluso los hombres que nunca habían visto batalla, médicos e ingenieros convertidos en combatientes, se unieron a la defensa con armas y coraje. El centro de la colmena se convirtió en el infierno. Y en medio de todo, me quedé bajo un cielo que se volvió rojo, el suelo destrozado ardía a mi alrededor, la sangre de mi gente corría en ríos por las trincheras mientras enviaba ataque masivo tras ataque masivo a los demonios, y entonces supe. Hoy no caeríamos. No aquí. No a ellos. La humanidad nunca se rendiría. Alto. Rugí, mi voz se transmitió por el box, el viento y el alma. Este es nuestro mundo. No el suyo. Resistir y luchar. Quémalos a todos. Entre el barro revuelto de la trinchera, Ariana se movía. Ella estaba de pie. La sangre manchaba su uniforme rasgado, su rostro pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos estaban lúcidos. Concentrados. Vivos. Y en su mano, manchada de sangre, había una espada corta. Un demonio saltó a la trinchera, gruñendo y apestando a cobre y podredumbre. Levantó su hacha, pero Ariana no se inmutó. Se adentró en el arco de su ataque y le clavó la hoja en la garganta con un grito de desafío, retorciéndose hasta que la criatura aulló y escupió llamas. Entonces arrancó el cuchillo y lo apuñaló otra vez. Y otra vez. El demonio se convulsionó, el licor se esparció por su armadura y se desplomó a sus pies en un montón de ruinas temblorosas. Me quedé mirando cautivado mientras aplastaba 100 demonios con una ola de fuerza hasta convertirlos en una bola de carne. Ella estaba viva. Y ella estaba luchando. Di un paso hacia ella. Ariana. No paren. Gritó con voz ronca. Siguen viniendo. Ella tenía razón. La trinchera tras ella explotó cuando 3 demonios más aterrizaron entre los soldados, con espadas centelleantes. Salté hacia adelante, chocando contra el primero con el hombro y destrozándole la caja torácica con una ráfaga cinética. Mi puño le rompió la columna al segundo, mientras Ariana esquivó el golpe del tercero y se deslizó bajo él, clavándole la espada en la entrepierna y desgarrándolo hacia arriba hasta que se partió como fruta podrida. Luchamos codo con codo, rodeados de rebeldes que gritaban y monstruos moribundos, manteniendo la línea a base de pura voluntad. Tras nosotros, la artillería de Mira aullaba. Por el flanco, las armas pesadas de Garran destrozaban oleadas de demonios.
Pero aún así, surgían de la torre en ruinas, inundando la plaza en una oleada de garras, fuego y odio. Te veo, hijo perdido. El mundo tembló cuando la torre rota gritó. La piedra se quebró, las torres se derrumbaron, y de la herida abierta en el corazón de la colmena emergió una pesadilla nacida del espacio disforme más oscuro. El demonio, parecido a un Balrog, se adentró en el suelo de Atenia. Un sanguinario. Mi mente se tambaleaba ante el peso de su presencia. El aire se agrietaba a su alrededor, la disformidad se desangraba en la realidad con violentos pulsos. Cada latido en su presencia era una guerra en sí misma. Mi alma retrocedió. Mi cuerpo gritó. Y di un paso adelante. Detrás de mí, las líneas rebeldes se habían desmoronado. Las trincheras se fundían en sangre. El fuego láser recorría la plaza, los tanques rugían, los cañones automáticos martilleaban, pero nada de eso frenaba la oleada de demonios que aún emanaba del corazón de la colmena. Pero yo solo vi lo que tenía delante de mí. Abrió sus mandíbulas y habló. Su voz era una cacofonía de matanza, los gritos de 10.000 guerras resonando en un coro espantoso. Hijo del anatema. ¿Sabes lo que has hecho? No respondí. Has roto el destino. Eres guerra. Sangre. Gloria. Volverás a tu camino. Levanté la mano y una oleada de energía me invadió. Un fuego blanco plateado y aullante lamía mis dedos. Los vientos del Inmaterium rugían a nuestro alrededor. No soy peón de nadie, espeté. Y morirás aquí, parásito. La risa del demonio partió el aire como el hacha de un verdugo. Podrías quemar las estrellas conmigo, niña. Ponte junto a Corne. Domina la galaxia en llamas. El trono de las calaveras te espera. ¿Por qué morir por estos insectos? Volví a levantar la palma. La disformidad respondió como un amante invocado con furia. Fuego y relámpagos crepitaron desde el cielo, y con un rugido de rabia, me lancé contra ella. El primer golpe destrozó la plaza. Su mayal de cadena descendió como un cometa. Rodé bajo él usando la disformidad para agilizar mis movimientos. La tierra se dobló y se partió donde aterrizó. Los dientes se clavaron en el hormigón, royendo el acero. Le clavé una lanza psíquica en el abdomen. Salpicó icor negro, hirviendo y apestando, y el demonio aulló de furia. Pero no perdió velocidad. La cosa me golpeó con el puño y lo bloqueé, pero su fuerza me envió volando hacia una torre a media milla de distancia. De no haber sido por mi regeneración combinada con mi biomancia, habría estado jodido. Cuando logré levantarme de nuevo, ya estaba otra vez sobre mí. Chocamos y los edificios a nuestro alrededor murieron. Me golpeó con ambas garras y me atrapó un brazo. La fuerza bruta me arrojó contra una columna reforzada. Me levanté de los escombros tosiendo sangre, di con los puños contra el suelo y envié una onda expansiva de fuerza cinética hacia arriba. El demonio se elevó en el aire, lanzado hacia el cielo por la erupción, y yo lo seguí, saltando a velocidad de disformidad. Me estrellé contra su pecho, con los puños encendidos por la fuerza, y nos estrellamos contra los niveles superiores de la aguja, a kilómetros de altura, en una lluvia de acero y fuego. Cada golpe me quebraba los huesos y destrozaba el paisaje. Hice todo lo posible por mantener el ritmo y usar mis habilidades para herirlo. Cada segundo, ofrecía poder. Toma la cadena, rugió. Ata a tus enemigos. Comanda ejércitos de furia. Apreté los dientes, rechazando el llamado, incluso mientras la disformidad gruñía y arañaba mis pensamientos. No eres nada, gruñí, aunque se me nublaba la vista. Un parásito. No te necesito. Soy dueño de mí mismo. Me arrojó contra una pared de cristal, rompiéndola en una explosión de fragmentos de arco iris. Hicimos a los demás más fuertes, siseó. ¿Por qué te resistes a lo que es tuyo? No has hecho nada todavía y no harás nada. La disformidad nunca me había respondido así antes. En el pasado, cada uso había sido una lucha de voluntad. Tenía que sujetarlo con fuerza, estrangularlo para que obedeciera, contener la oleada de locura que surgía con cada uso de poder. Pero ahora surgió para encontrarse conmigo como una extensión de mí mismo.
Me pregunto si así se sintió Magnus. En el instante en que mis pensamientos lo alcanzaron, respondió, adaptándose a mi propósito con una facilidad aterradora. Un movimiento de mi mano lo lanzó al cielo como si no pesara nada. Un solo golpe lo aplastó con una fuerza implacable. Se abalanzó sobre mí como un meteoro, batiendo sus alas con vientos huracanados hacia el santuario en ruinas. Sus garras destrozaron lo que quedaba de la ciudadela interior, cortando piedra y acero con una facilidad despectiva. Lo enfrenté con un grito de guerra, extrayendo energía pura de la disformidad y transformándola en fuego. Una lanza de luz dorada. Mi ira. Mi amor. Mi desafío. Lo lancé. La lanza golpeó su pecho y detonó. La explosión arrasó la torre superior. El demonio gritó por primera vez de dolor. La piedra se derritió. Las estatuas se convirtieron en cenizas. El aire mismo gritó. El demonio fue lanzado a través de una pared y se estrelló contra la plaza una vez más, abriendo un cráter en los escombros. Lo seguí, saltando desde las alturas con la disformidad ardiendo alrededor de mis puños. Rugió, se elevó, su carne se recompuso y sus ojos brillaron más que nunca. No puedes ganar. Estás solo. Nunca he estado solo, susurré. Detrás de mí, las líneas rebeldes se habían reorganizado. La voz de Garren ladraba órdenes por el box. La artillería de mira retumbaba. Ariana se arrodilló junto a un cañón automático, disparando a los demonios, con el rostro ensangrentado pero vivo. Todos seguían luchando. Seguían en pie. El demonio atacó de nuevo. Nos encontramos en el centro del cráter, garra contra puño, warp contra warp. Y el mundo se rompió a nuestro alrededor. Durante lo que parecieron horas, peleamos. Le destrocé uno de sus cuernos. Me rompió 3 costillas. Derretí su ala izquierda. Desgarró mi armadura como si fuera papel. Volví su propia sombra contra él, clavándole clavos psíquicos de luz en la columna. Aún así, seguía en pie. Aún así me quedé de pie. Pero con cada ataque de luz dorada, su velocidad disminuía. Hasta que flaqueó. La disformidad se dobló. La forma demoníaca parpadeó, y la atadura se deshizo. Me lancé hacia adelante. Con ambas manos, agarré las cadenas que empuñaba y las giré contra él, enroscándolas alrededor de su garganta, incluso mientras gritaban y me mordían. Se clavaron en mi carne, colmillos de latón fundido, pero me mantuve firme, arrastrando a la criatura hacia abajo. Soy la cadena ardiente, gruñí. Y nunca me obligarás a arrodillarme. Tiré con toda mi voluntad, canalizando el peso de la ira de este mundo a través de las ataduras, alimentándolo con los gritos de cada rebelde que había muerto por la libertad, cada niño asesinado por la crueldad alienígena, cada alma que clamaba por justicia. Las cadenas se encendieron en fuego dorado. El demonio aulló. Con miedo. Su forma comenzó a deshilacharse. La luz dorada lo desterró de vuelta a la disformidad con una esencia rota y ardiente. Y luego desapareció. Desterrado en un aullido de fuego y colapso. Se hizo el silencio. La colmena crujió. Una torre se derrumbó. Caí de rodillas, con la armadura agrietada y sangrando, respirando entrecortadamente. Ariana corrió hacia mí, con su mano sobre mi hombro y sus ojos abiertos por el asombro y el terror. Lo lograste, suspiró ella. Los demonios habían desaparecido y los hombres vitoreaban y gritaban por Apollón. Pero aún podía sentirlo y no dije, mirando hacia la aguja rota, donde aún podía sentir el portal abierto. La presión psíquica aumentaba a cada segundo. ¿Lo que está sucediendo? Las cenizas del demonio destrozado aún flotaban por la plaza como nieve negra, depositándose sobre la piedra rota y el metal chamuscado. El aire estaba cargado con un silencio tan denso que me oprimía los oídos como un peso físico. Pero la paz fue una ilusión fugaz. Sin previo aviso, la esencia misma de la realidad tembló, un pulso estremecedor que comenzó en las profundidades del núcleo de la colmena y se expandió en ondas distorsionadas. El aire ante mí brilló, distorsionándose como una neblina de calor, y luego se abrió en una grieta irregular, una herida abierta rasgada en el velo entre los mundos.
De esa terrible brecha brotaba una luz enfermiza y pulsante que se arremolinaba con los colores retorcidos del Imaterium. Verdes enfermizos que goteaban descomposición, púrpuras antinaturales que crepitaban con malicia arcana, azules astutos que destruían la esperanza y rojos ardientes que cantaban con odio y tormento. De todos ellos, el azul fue el que llegó con mayor furia. Los dioses del caos habían llegado. Desde las profundidades turbulentas de la disformidad, se acercaron a mí. Zarcillos invisibles de corrupción psíquica se deslizaban hacia mi mente, sondeando, buscando grietas y debilidades. Sus promesas susurradas arañaban los confines de mi conciencia como víboras, voces cargadas de milenios de crueldad, tentación y desesperación. Únete a nosotros, hijo perdido. Te ofrecemos un poder inalcanzable. Conviértete en el heraldo del olvido. Gobierna con nosotros en la noche eterna. Sus palabras eran veneno, empapadas de la amargura de 1000 almas destrozadas. Mi visión se volvió borrosa mientras la oscuridad de la disformidad carcomía mi resolución, sus garras se hundían en mis propios pensamientos. Él ha roto el destino y me ha desafiado y debe morir. Tropecé, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Él empuña la luz del anatema. Su cráneo debe unirse al trono. La plaza se volvió más fría, las sombras se alargaron hasta convertirse en formas monstruosas que danzaban más allá de la vista. Los hombres gritaban y caían de rodillas llorando. Ariana cayó al suelo y se abrazó las rodillas, temblando por todo el cuerpo y sin ver nada. No vi nada de eso. Por un instante, la tormenta casi me destrozó. Pero entonces, como si surgiera del fondo de mi alma, brotó una luz diferente. De los 20, de alguna manera, sabía que serías el más problemático, Alexander y dorado. Puro. Cegador. Estalló como una estrella renacida, inundando la plaza en un torrente de fuego radiante que desterró la sombra y el silencio por igual. El calor se extendió, quemando el frío de la disformidad, abrazando la oscuridad insidiosa como si se estuviera encendiendo bajo la llama de una forja. Madre. La luz dorada no solo llenaba el espacio, sino que se movía con un propósito, una fuerza viva que me envolvía como un escudo, un manto de fuego sagrado. Podía sentirla. Me usaba a mí y a la grieta de disformidad como conducto. Algún tipo de vínculo entre nosotros le permitió alimentar mi alma con más poder del que jamás creí posible. Los zarcillos de disformidad retrocedieron, chillando de rabia, dolor y frustración. Váyanse, parásitos. No es suyo. Los niego. Con un rugido atronador que estremeció la colmena hasta los huesos, la marea dorada avanzó con fuerza, impactando contra la brecha. Los bordes de la grieta se retorcían y se retorcían, desesperados por mantener abierta la puerta entre los mundos, pero la luz era implacable. Quemó la carne del Imaterium como una espada celestial, cortando el tejido caótico. La brecha silbó y crujió como una herida que se cauteriza bajo fuego sagrado. Justo antes de que se cerrara por completo, llegaron las últimas palabras de la emperatriz de la humanidad. Crece, entrena y explora las habilidades que te he dado, Alexander. Y algún día podrás hacer lo mismo. Pronto nos volveremos a ver. Entonces, con un último grito que resonó a través de la disformidad hasta el reino de la vigilia, la grieta se selló. Los bordes dentados de la realidad se recompusieron, la distorsión brillante se derrumbó y el silencio se apoderó de la cámara. Caí sobre una rodilla, con el pecho agitado, sudor y ceniza mezclándose en la piel. El peso del ataque psíquico aún persistía, pero el inquebrantable fuego dorado que me rodeaba permanecía, un resplandor protector que se negaba a apagarse. Apreté los puños y el fuego dorado se movió a mi voluntad. Por fin supe quién era. No era un biomante. No era un sustituto de Magnus. Yo era Anatema. La torre en ruinas estaba inquietantemente silenciosa. El humo se elevaba en espiral desde las almenas destrozadas, flotando como fantasmas contra el cielo gris. El fuego aún ardía en las profundidades de los muros fracturados, proyectando sombras vacilantes sobre la piedra agrietada. El rugido de la batalla se había desvanecido en un eco lejano, reemplazado por un silencio que oprimía los pulmones.
Las fuerzas rebeldes se apresuraron a levantarse del suelo, con el rostro manchado de mugre y sudor, las armas aún en la mano, pero bajadas con cautelosa reverencia. La lucha había terminado. Los invasores estaban derrotados. Me quedé allí sentado, mirando la luz dorada en mis manos. Eso había estado cerca. Nunca dejes que los cultistas. Ariana fue la primera en llegar hasta mí, arrastrándose a 4 patas hasta que estuvo justo a mi lado. Ella me atrapó en sus brazos, acunando mi cabeza con ternura. Alexander suspiró con voz temblorosa. ¿Estás vivo? Sus dedos me limpiaron el sudor de la frente, y quise decirle que estaba bien, que había ganado. Pero mis fuerzas me habían abandonado como las últimas brasas moribundas. Los primeros grupos de rebeldes aparecieron cerca de mí, exhaustos, maltrechos, pero vivos. Los supervivientes de incontables batallas, los rostros de la cadena ardiente, los que lo habían arriesgado todo para seguirme hasta este momento. Se detuvieron en el cráter, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban el campo de batalla en ruinas y a su líder caído. Luego, poco a poco, se fueron alzando las primeras voces. Al principio, solo un murmullo, un nombre susurrado como una oración. Apollón, mató al dios Xeno. Apollón renacido. Alejandro. 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 El susurro creció y se convirtió en un rugido que sacudió las piedras rotas debajo de nosotros. El canto se extendió como un reguero de pólvora. Mi nombre resonó a través de la aguja fracturada, transmitido por respiraciones entrecortadas y cruda esperanza. Ganamos, Alex, dijo Ariana en voz baja, agarrándome la mano. La colmena atenia es libre. Intenté hablar, responder, pero tenía la garganta seca y la mente nublada. Las palabras me fallaron. Pero no necesitaba palabras. Me incorporé, con las extremidades temblorosas y las costillas doloridas. Ariana intentó detenerme, pero negué con la cabeza. No, necesitaba verla. Verla de verdad. La luz tras ella hacía que su cabello brillara como fuego, sus ojos llenos de preocupación y algo más profundo. Orgullo. Amor. Extendí la mano para cogerla. Y luego la besé. No hubo vacilación, ninguna duda. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció en cenizas y truenos, en vítores, sangre y gloria, pero por un instante, nada de eso importó. Sus labios se encontraron con los míos con la misma desesperación feroz que nos había impulsado a través de 1000 batallas. El rugido de la multitud solo se hizo más fuerte. Gritaron mi nombre como si pudiera desterrar la oscuridad. Como si así fuera. Alejandro. Alejandro. Ariana se apartó lo suficiente para apoyar su frente contra la mía. No te atrevas a morir, susurró. Aún no he terminado, dije con voz áspera. Levanté el puño hacia los soldados y los vítores se hicieron cada vez más salvajes. Habíamos ganado. La capital estaba libre. La guerra podría no haber terminado, pero esta era nuestra mayor victoria. Ni siquiera los dioses xenos habían logrado detenernos. Conseguí llegar a un tanque de mando con la ayuda de Ariana antes de que el agotamiento me venciera.